al concebido. Es tiempo otra vez para sonar. Oigo tu voz y listo estoy para danzar sobre el desierto. Llanto en gozo, cambiaste Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo, estando en mí. Señor, mi alma clama, desde mí. Señor, mi alma clamarás. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Gracias por tu compañía. Tú me perdonaste, tú me rescataste y me renovaste. Hiciste algo nuevo de mí. Gracias, Dios. Gracias, amado. Enséñame a hacer tu voluntad. Perdona mis fallas y mis iniquidades, Dios. Desde ayer sentía, Dios, la necesidad de estar aquí. Me llamabas a tu presencia, Señor. Y yo quiero pedirte algo, que así como estás ahí en tu lugar, parado de pie, en orden tú tomes tu Biblia. Y te voy a pedir que la abras en el Salmo 143:10. Abre tu Biblia en el Salmo 143:10. Y si ya la tienes ahí, yo quiero pedirte que juntos, como decimos al unísono, con voz fuerte, hermano, con convicción, leamos lo que está escrito ahí. Salmo 143:10 dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Una vez más, hermano, pero díselo con fe, díselo con pasión. Dile: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Aleluya. A su nombre y a tu nombre sea toda la gloria, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios poderoso, Señor. Tu buen espíritu nos guíe a tierras de rectitud, a tierras de bondad. Padre celestial, en esta mañana, Señor, ante tu presencia, Dios, y yo te pido, Dios, que nos enseñes a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Dios, a ser dignos de ti. Que seamos caprichosos, Señor, Padre, para llegar a tu presencia, Señor, a tiempo, Señor, para no faltar. Que seamos celosos de tu palabra. Enséñanos a hacer tu voluntad, Padre. Y dentro de tu voluntad
está el que no dejemos de congregarnos, está el que lleguemos a tiempo a tu presencia, iglesia. Despierta, porque los tiempos son violentos, iglesia. El tiempo de nuestro Señor está cerca. No lo tengas por tardanza. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento para poder valorar y apreciar, Señor, el privilegio que tenemos de haber sido escogidos, Dios. Hemos sido llamados, escogidos a estar aquí, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, a hacer tu voluntad. Y hoy pongo, Dios, este tiempo delante de tu presencia y en tus manos, para que seas tú, Señor, quien nos guíe, quien nos dirija, Dios, en tu palabra, Dios. Amén y amén. Gracias, Dios. Este versículo, iglesia, que acabamos de leer, Salmo 143:10, contiene 3 verdades fundamentales. Amén. Y yo quiero pedirle a Abraham que me ponga esa diapositiva donde vienen 3 puntos. Este versículo contiene 3 verdades fundamentales. Número 1, iglesia, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Dice el texto: enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Número 2, dice el reconocimiento del gobierno de Dios. Dice, porque tú eres ¿qué? Mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y número 3, la necesidad de ser guiados por alguien. Dice, por tu espíritu. Tu espíritu me guíe a tierras ¿de qué? De rectitud. Iglesia, nadie mejor que el Espíritu de Dios para guiarnos a esas tierras de rectitud. Amén. Ahora, cada vez que venimos a la iglesia, debemos venir no solo con el interés, hermanos, y el deseo de aprender y de escuchar lo que Dios tiene que decirnos, hermanos. Sí, no solamente eso, tenemos que venir con el anhelo de encontrarnos con su presencia y ser llenos de ella, ser saturados de la presencia de Dios. Y esto es lo que el salmista nos deja ver al dirigirse a Dios con la frase: enséñame a hacer tu voluntad, reconociendo humildemente que no es algo que por sí solo Él pueda hacer, escúchalo, sino que necesita ser instruido, necesita ser guiado por Él para poder poner por obras todas las cosas que Él le ha enseñado. Enséñame a hacer tu voluntad. Mira, hablar de hacer la voluntad de Dios equivale a obedecer poniendo en práctica lo que el Señor manda. Equivale a obedecer como poniendo en práctica lo que el Señor nos manda y nos enseña a través de su palabra. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero para un hombre natural, iglesia, esto es imposible. Porque para poder conocer, para poder aprender, hermanos, sobre la voluntad de Dios, ¿cuál es esa voluntad? Es necesario pasar tiempo con Él. Si tú no te congregas, si tú no vienes a la iglesia, hermano, tú crees en la semana, es muy raro que le des tiempo a Dios. Tú necesitas pasar tiempo con Él. Tú necesitas leer la palabra. Tú necesitas orar. Tú necesitas congregarte, hermano. Y para eso necesitamos al Espíritu de Dios habitando en nuestras vidas. Escúchalo. De hecho, si no fuera necesario tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, cualquier persona podría entender, cualquier persona podría practicar y sobre todo sujetarse a la voluntad de Dios. Si no necesitara al Espíritu Santo, todos nos sujetaríamos a su voluntad. Pero ¿sabes algo? Esto no sucede así. Esto no es así. Necesitamos al Espíritu Santo habitando en nuestras vidas. Amén. Ahora mira, ¿por qué David
le hace esta petición a Jehová? ¿Cuál es el motivo por el cual David le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad y que lo guíe a tierras de rectitud? Y yo te pregunto, ¿será que hay otra voluntad además de la de Dios? ¿Será que hay una voluntad que puede guiarnos a caminos de corrupción, a caminos de perdición, a caminos que no son rectos? ¿Será que esto es posible, hermano? La respuesta definitivamente es que sí, sí hay, hermanos. Hay otra voluntad que por lo general guía e inclina el corazón de los hombres a caminos de corrupción y perversión. ¿Y sabes cuál es esa voluntad? Es la voluntad del hombre que no tiene a Dios. Esto quiere decir, es la voluntad del hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado en su espíritu. Una voluntad que atiende a los sentimientos, una voluntad que atiende a nuestras emociones, que muchas veces son las que nos alejan de Dios, porque Dios no nos da lo que queremos. Hermanos, una voluntad que atiende a los pensamientos naturales, carnales y terrenales que todos los hombres poseemos. Esa es la voluntad del hombre, que muchas veces es influenciada por el maligno, que es guiada y dirigida a caminos de pecado, de perversión y de corrupción. Una voluntad, hermanos, que se somete a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, a nuestros placeres, a nuestras concupiscencias, sin tomar en cuenta a Dios en la ecuación. Esto quiere decir, sin tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Esa, mis hermanos, es la voluntad del hombre que no tiene a Dios. ¿Ok? Porque hacer la voluntad de Dios no quiere decir, escucha bien esto, que la voluntad del hombre desaparezca. No. Hacer la voluntad de Dios no quiere decir que la voluntad del hombre desaparezca, sino que su voluntad, nuestra voluntad, iglesia, ahora está sujeta al gobierno, a la guianza, a la voluntad del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. No a fuerzas, no por imposición, iglesia, sino por voluntad propia, por amor, por convicción, porque hemos reconocido que Dios es grande, hermanos, y que Él es el que tiene que gobernar y dirigir nuestro caminar. Mire, hermano, hacer la voluntad de Dios no debe de depender de las circunstancias, escucha. Hacer la voluntad de Dios no debe de estar condicionada a las dificultades que podamos vivir o podamos estar pasando. Hacer la voluntad de Dios es llegar aquí todos los días, hermanos. Bueno, me refiero a los domingos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Una voluntad que no está condicionada a las cosas que estamos viviendo, a nuestras emociones, a nuestro tiempo, a nuestros placeres, porque es el tiempo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos obedecen, muchos confían a Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando les va bien. Muchos confían en Dios cuando les va bien, pero al momento, hermanos, de la dificultad, como lo está y lo está pasando David, como lo está viviendo David, hermanos, de la tribulación, al estar ahí lejos de obedecer y confiar, se apartan de Él. Eso es tremendo. Y yo me pregunto, ¿y apartarse de Dios será la solución, hermanos? Bueno, qué bueno que usted dice que no, pero hay muchos, me doy cuenta que hay muchos que apartarse de Dios realmente no es algo tan importante. ¿Apartarse de Dios será la solución a nuestras vidas? ¿Será que alejados del Señor, hermanos, van a aparecer los millones en nuestra cuenta bancaria? ¿Será que apartados de Dios, hermanos, nosotros vamos a quedar sanos? Todo lo contrario. Si hay una posibilidad de ser bendecidos, hermanos, es a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ¿sabes algo? En realidad yo pienso que aquellos que se apartan de Dios lo hacen porque quieren obrar sin importar, hermanos, las prácticas que tengan que realizar para lograr lo que quieren conseguir. Esa es la realidad.
Es que yo no soy digno de estar aquí porque tuve que hacer esto y esta otra cosa. Mejor me alejo de ti, mejor me aparto de ti. Yo pienso que en realidad, hermanos, muchos se apartan del Señor para no sentirse condenados por su pecado. Eso es lo más fácil en el hombre. No es que estar en el Señor me hace sentirme mal, mejor me aparto de Él y sigo viviendo como yo vivía. Muchos hermanos de aquellos que se apartan lo hacen porque Dios no les ha dado la respuesta que ellos han querido en sus oraciones. Pero ¿sabes algo? Es bueno que entendamos y nos quede claro algo que a muchos yo me he dado cuenta, ayer me di cuenta, que nos está quedando muy claro y que te repito cada vez, que Dios es soberano. Y en su soberanía, iglesia, Dios responde las oraciones no como nosotros queremos, sino como Él en su soberanía, en su sabiduría, hermanos, lo determina y lo decide. Y ¿sabes algo? Yo digo amén. A lo mejor tú no. Yo digo amén porque decir, hermanos, amén, es decir que acepto la voluntad de Dios, hermanos, sobre mi vida. Acepto estar sujeto a su voluntad. ¿Sabes algo? El no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones, por lo general, acarrearán consecuencias negativas a nuestras vidas. Sí, mi hermano. El peor error de una persona, vuelvo a decirlo, ya sabes cuál es, espero que sí, que una persona puede cometer, ¿cuál es? Apartarse de Dios. ¿Cuántas veces no te lo he dicho? Ese es el peor error que tú puedes cometer. Tú tienes que esforzarte día a día para estar cerca de Dios, para buscar a Dios. Muchos piensan que Dios es, como les digo, una varita mágica que al instante va a solucionar sus problemas. Por eso vienen una vez a la iglesia y después de esa vez se desaparecen. Piensan que Dios, hermanos, va a obrar conforme a lo que ellos quieren y no es así, porque Dios es soberano. Y mira, según el contexto de este texto, David está haciendo algo. David está orando a Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque está enfrentando alguna adversidad. Un enemigo lo está persiguiendo. Y pudiéramos hacer, hermanos, conjeturas, suposiciones al respecto de quién es ese enemigo que lo está persiguiendo. La realidad es que el texto en este salmo no nos lo dice, no lo revela. No nos dice quién es ese enemigo que lo persigue, pero seguramente las intenciones de este hombre o de esta persona o de este ser que lo está persiguiendo no son las mejores para con David. Esa es una realidad. Pues a pesar de esto, escucha, yo no veo en ningún momento a David apartarse de Dios, alejarse de Dios en medio de la adversidad que está viviendo. Al contrario, ora a Jehová. Y ¿sabes algo? Eso es lo que debemos hacer los creyentes cada vez que nos encontramos en dificultad. Deja de poner pretextos para venir a la iglesia. Deja de inventarte cosas para no estar en la congregación, por lo menos los domingos. Y a lo mejor les estoy diciendo a ustedes que están aquí, pero si hago hincapié, hermanos, es para que tú no hagas lo que los demás hacen. Deja de poner excusas. Lo que debemos hacer los creyentes cada vez que nos encontramos en dificultad, lejos de apartarnos de Dios, es orar a Él. Es orar. El Salmo 143.1. Pónmelo en la pantalla, Abraham. Búscalo en tu Biblia. Salmo 143.1. Es el contexto de este texto que leímos. Dice lo siguiente, mira lo que hace David ante la adversidad. ¿Qué hace David ante la adversidad? Dice, oh Jehová, ¿qué le dice? Oye mi oración, subráyalo. Oye mi oración. David está orando. No solo eso, dice, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad. Respóndeme por tu justicia. David ora y le dice a Jehová, respóndeme porque yo sé que te conozco, yo sé quién eres tú, confío en ti y yo sé que tú eres fiel y justo. Respóndeme por tu justicia. Hermanos, la misma Biblia dice que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y David sabe que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo sabe. David sabe que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que está en todo lugar.
David sabe que Dios está escuchando sus oraciones. Por eso dice aquí: oye mi oración. Hermanos, para poder orar a Dios en momentos de dificultad, con certeza, con seguridad, con convicción, como lo está haciendo David, hermanos, oye mi oración, es necesario conocer los atributos de Dios. Y no solo eso, sino creer que Dios posee y tiene esos atributos. Dios es poderoso, hermano, un atributo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, si sabes que tu Dios es poderoso, sabrás que para Él no hay nada imposible. Tú necesitas no solo conocer, sino creer los atributos de Dios. Tú sabes que otro de los atributos de Dios es la fidelidad. Y si tú sabes que Dios es fiel, no dejes de confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir todas y cada una de sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Sabes algo? David invoca la justicia de Dios. Porque él sabe que Dios, hermanos, él sabe que Dios es justo. Y David se considera inocente en esta situación y le dice: Señor, escucha mi oración. Él se considera inocente de la persecución que está sufriendo y le dice: respóndeme por tu justicia. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Dios es justo, hermano, pero así como va a juzgar a aquellos que son nuestros enemigos, también nos va a juzgar a nosotros cuando hacemos algo mal. No quieras la justicia de Dios solamente para un solo lado. Cuando nos conviene: Señor, exhibe tu justicia sobre esta persona que me hizo este daño. Pero nunca le decimos: Señor, exhibe tu justicia sobre mi pecado. ¿Sí o no? No te asustes, hermano. David le dice: respóndeme, porque yo sé que eres un Dios justo. Y él se considera inocente de esta persecución. Pero nuevamente te lo digo, en ningún momento yo veo a David abandonar la confianza en Jehová. A pesar de que reconoce, escucha, que está perdiendo las esperanzas, pero no la fe. Está perdiendo la esperanza, pero no la fe. Hermano, no dejes de confiar en Dios. Pero para ello tú necesitas mantenerte cerca de Él, que dice la palabra que es la vid verdadera. Tú necesitas mantenerte cerca de su presencia para poder mantenerte firme en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones. ¿Sabes algo? La dificultad ha llevado a David incluso a vivir escondiéndose. Esto lo podemos ver en el contexto, no lo voy a ver todo, pero tú lo puedes leer en tu casa. Pero yo no veo a David alejándose de Dios por la dificultad que él está viviendo. Y yo quiero que tú mires la pantalla, Salmo 143:3, porque está en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice ahí. Vamos a pedirle a Abraham que ya no lo ponga, ya lo tiene ahí. Salmo 143, del 3 al 4. Y dice: el enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo, fíjate cómo lo tiene, y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en las tumbas. David se estaba escondiendo del enemigo. Estoy perdiendo, dice, toda esperanza, quedo paralizado de miedo. Aquí vemos la razón por la cual David se encuentra orando, elevando un ruego a Dios. Y seguramente, hermanos, en algunas ocasiones todos nos hemos sentido así, angustiados, atribulados, agobiados, desesperados por alguna situación. Probablemente algunos de los que estamos aquí, hermanos, o de los que no vinieron el día de hoy, estén pasando por una situación así. O quizás alguien que nos vaya a escuchar más adelante a través del internet, de nuestras redes sociales, hermanos, se encuentre en una situación desesperante. Pero David nos enseña algo valioso, iglesia. Yo quiero que aprendas tú esto en esta mañana. Nos enseña la manera bíblica y nos revela cómo es que nosotros tenemos que hacerle cuando estamos en adversidad. ¿Y qué hace David? Ora a Dios. David se mantiene confiando en Él. Pastor, así de sencillo. Sí, mi hermano, así de sencillo. Tú necesitas orar a Dios cuando estás en la tribulación, cuando estás en la angustia, pero para ello tú necesitas conocer los atributos de Dios. Y para ello tú necesitas conocer los atributos y creer en los atributos
atributos de Dios, y si sabes que Él es justo, si sabes que Él es poderoso, si sabes que Él es fiel, hermano, tú te puedes sostener en medio de toda adversidad y toda tribulación. Tú necesitas conocer a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Pastor, así de sencillo, sí. Estamos tan acostumbrados, iglesia, a escuchar y ver doctrinas tan extrañas, que se nos hace que orar no es suficiente, que se nos hace que orar es poca cosa. Si alguien no cae aquí, se revuelca en el piso y se empieza a convulsionar, es que el Espíritu de Dios no está aquí. Hemos hablado varias veces acerca de eso. Doctrinas, hermanos, que no nos han enseñado a orar, sino nos han enseñado a declarar bendiciones sobre nuestra vida. Yo declaro bendición sobre nuestra vida. A decretar, hermanos, que todo nos va a salir bien. Yo decreto que todo va a estar bien en mi vida, hermano. A establecer doctrinas, hermano, que no son las de Dios. Algo de lo cual yo ya te he enseñado claramente en otra ocasión, que se conoce como confesión positiva. Yo declaro, yo decreto como si nosotros tuviéramos algún poder. Si hay alguien que tiene poder, es Dios. Esto se llama confesión positiva, hermanos. Técnicamente hablando se llama programación, como te lo dije una vez, neurolingüística. Esto existe. Habla positivo acerca de ti, todo te va a salir bien. Y se da comúnmente en eventos donde te hablan de liderazgo, en eventos donde te dicen que tú vas a ser un emprendedor nuevo en negocios y todo bien hermoso. Eso es lo mismo que está haciendo muchas iglesias, las iglesias pentecostales, que creen que hablar en lenguas es empezar a decir, oh, rapa, saca la baraca, saca la bazuca. También ya lo hemos visto aquí en la iglesia. Iglesias, hermanos, que tienen que ver justamente, las iglesias pentecostales, con este movimiento de la prosperidad. Esa es la realidad. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios es clara, hermano. Y aquellos que buscamos, aquellos que estudiamos, que escudriñamos realmente, que vemos a la iglesia no como un negocio, sino como una oportunidad de servir a nuestro Dios. Sabemos que la palabra es clara cuando Santiago nos dice en su texto, en su libro, Santiago 5:13, ¿está alguno afligido? ¿Qué dice que hagamos? Gloria a Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? La palabra afligido, hermanos, en el griego implica, escúchalo, atribulado. Implica angustiado. Dice Santiago, ¿está uno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está uno entre nosotros angustiado? Haga oración. ¿Está uno entre nosotros atribulado? Haga oración. En ningún lado dice, está uno afligido, atribulado entre nosotros. Empiece a hablar positivamente. Yo no veo eso en la Biblia. Empiece a declarar, empiece a decretar sobre su vida. En ningún lado de la Escritura lo dice. Doctrinas que el mismo hombre se ha creído y han hecho, hermanos, de esto una doctrina apartada de la realidad de lo que el Señor nos enseña. Dice Santiago, haga oración. Pareciera que el actuar justamente de David es coincidencia con lo que muchos años después Santiago nos dice en su carta, porque los dos coinciden en lo que hay que hacer en medio de la angustia, en medio de la aflicción. David, ¿qué hacía? Estaba ¿qué? Orando a Dios. Y Santiago, ¿qué dice que tienes que hacer cuando estás perseguido, en aflicción, en angustia? Que ores. Pareciera coincidencia, hermanos, pero lo que David hace, lo que Santiago nos recomienda en su carta, hermanos, no es una coincidencia del destino, no lo es, sino es el mismo Espíritu Santo guiando a David, guiando a Santiago con un mismo propósito, que tú y yo entendamos la importancia que tiene la oración en la vida de las personas, en la vida del creyente. Que tú entiendas eso. Eso es lo que tú debes de hacer. Pues con todo esto, yo te digo algo, hay muchos, y me voy a referir a los creyentes, porque los que no son creyentes, hermanos, si nosotros como creyentes fallamos, muchos creyentes no lo entienden. Y si no lo entienden, mucho menos lo practican. Pero ¿sabes algo? Poca oración, hermano. ¿Qué es? Poco poder. Poco poder. Pastor, es que es muy difícil orar. Sí, mi hermano, sí es. Si no practicas, todavía va a ser más difícil. Si no lo intentas, va a ser más difícil. Si tú no tienes al Espíritu de Dios, va a ser imposible.
Tú tienes que tener al Señor en tu vida y tú tienes que empezar a practicar. Estamos enseñando doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero no enseñamos a orar, y eso sí se enseña. Los discípulos de Jesús, como lo sabes de sobra, le dijeron a él: enséñanos a orar. ¿Cómo es que tenemos que orar? Y Jesús nos regaló una oración modelo, que conocemos como la oración modelo, que es el Padre Nuestro, y les dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. No para repetirlo como lo hace la Iglesia Católica: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No para eso. Si tú entiendes entre líneas, sabrás lo que dice. Lo primero que hace el Padre Nuestro es glorificar el nombre de nuestro Dios. Padre, reconocer dónde está. Él está sentado a la diestra del Padre Celestial. Padre Nuestro que estás en los cielos, donde nadie se puede comparar. Tú estás por encima de todas las cosas. Nadie puede ser igual a ti. Por eso tú eres poderoso. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Dame todo, vamos a prosperidad. No quiere decir establece tu gobierno sobre mi vida. Cuando tú entiendes el Padre Nuestro, tú sabes que no hay excusa para decir: es que es muy difícil orar. No. Tú utilizas el Padre Nuestro como una oración modelo para poder hablarle y para poder relacionarte con Dios. No, hermano. ¿Sabes qué hizo David? Algo que en muchas porciones de la Escritura, en varias, me he dado cuenta que sucede. Utiliza David un recurso muy valioso que quiero enseñarte el día de hoy, que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy, que también me lo enseñó a mí. Un recurso muy valioso. Y ese recurso valioso, hermanos, lo usa David. ¿Y qué hace David para orar a Dios? ¿Sabes qué? Acude a los recuerdos que lo conducen a hacer una oración, a reconocer todas las veces la misericordia de Dios se ha manifestado sobre sus vidas. ¿Quieres orar? Empieza a acordarte de todas las cosas que el Señor ha hecho por ti. ¿Sabes algo? Si no puedes hacer algo, hay un problema. Si no puedes recordar y saber que Dios ha metido su mano en algunas partes de tu vida, en la mayoría de donde te ha rescatado, tú eres un mal agradecido. Ayer lo veíamos con varones y le dije al hermano René: hermano René, estamos en sintonía. Porque el hermano René empezó a recordar muchas cosas que el Señor había hecho en su vida, cosas gloriosas, y le dije: gloria a Dios al Señor. Aleluya. Porque esa es una manera que nos lleva. David la usa para orar a Dios y se pone a recordar todo lo bueno que el Señor ha sido con él. Hermano, yo te pregunto: ¿cuántas veces no se ha manifestado el Dios en nuestras vidas con su misericordia? Dímelo tú. ¿Cuántas veces no ha tenido misericordia el Señor de ti? ¿Sabes algo? Hoy llegaste a este lugar por la misericordia de Dios. No solamente te despertaste, sino porque su misericordia, dice la palabra, es nueva cada mañana sobre tu vida. Tú pecaste ayer, pero en mi misericordia yo te doy una oportunidad más de que vayas, escuches la palabra y creas en mí y empieces a hacer mi voluntad. Dice David: enséñame a hacer tu voluntad. Esa es la misericordia de Dios que muchas veces no vemos o pasamos por alto. Mira el Salmo 143:5 en tu Biblia. Ponlo en la pantalla, por favor, Abraham. Salmo 143:5. Mira lo que dice aquí. Dice: recuerdo los días de antaño. ¿Qué está haciendo David? Recordando. Dice: medito en todas tus grandes obras. No solamente me acuerdo, me pongo a reflexionar y entiendo cómo fue que tú me sacaste, que tú me ayudaste, que tú me sostuviste. Medito en ellas. No es lo mismo, hermano, leer la palabra nada más que meditarla. Meditarla es profundizar en ella. Meditarla, hermanos, es hacer uso del Espíritu de Dios para comprender lo que el Señor quiere decirnos. Y entonces viene a nosotros una fe y un convencimiento de que Dios es verdadero, que sus promesas son fieles. Aleluya. Dice: y pienso, escucha, subraya esto, que no se te olvide, y pienso en lo que has hecho. Algo que como cristianos no debemos olvidar. Hermana Lupita, ¿ya se le olvidó lo que hizo el Señor? No, que no se le olvide. Cuando esté en angustia y en tribulación, ore a Dios y dígale como David: Señor, pienso en lo que has hecho por mí. La mayoría de la iglesia sabe por qué le pregunto a ella, ¿verdad? Sí sabe el accidente que pasó, que salió donde iba su hija en una combi, se volteó a la carretera, falleció incluso una niña, creo. Ella, ruptura de clavículas. Su nieta, gracias a Dios, salió pues bien librada, con golpes. ¿Sabes algo?
Sí, somos ingratos cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca se le olvide. Y cuando esté en momentos de tribulación, dígale: Señor, gracias Dios, porque he podido ver tu gloria. Y así como vi tu gloria en esa situación, voy a ver la gloria de Dios también a través y en esta situación. Amén. A su nombre sea la gloria. Hermanos, si cada uno de nosotros hiciéramos un recuento de las veces que el Señor nos ha librado de situaciones como estas, complejas, y fuéramos honestos con nosotros mismos y dejáramos de pensar qué suerte, que es por nuestro bello rostro que el Señor nos rescató, y sobre todo fuéramos, escucha esta palabra, agradecidos con Él, seguro que al igual que David, nosotros alzaríamos nuestras manos en este momento y haríamos oración y le diríamos: Señor, no te apartes de mí, Señor, no te alejes de mí, porque en ti confío, ven pronto y ayúdame. Eso fue lo que hizo David. Muéstrame por dónde debo de andar, Señor. Enséñame, Padre Celestial, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, le dice. Porque tú siempre me has sostenido, tú siempre me has ayudado. Y si hay alguien que puede ayudarme en esta situación y en este tiempo, Señor, y puede sostenerme y guiarme en mis caminos, es tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Qué importante, iglesia, es reconocer. Qué importante es acordarnos de cada vez, de cada una de esas veces que el Señor nos ha ayudado. Gracias, Jesús, aleluya. Aquel día que junto a mi cuñado, que no está aquí, mi cuñado César, nos volteamos en la carretera. Hermanos, muchos no la libran, nosotros salimos vivos. Gloria a Dios. Qué suerte, ¿no? No, mi hermano. Dios tenía un plan y un propósito. Su plan, al no morir mi vida, se está cumpliendo. Estoy sirviendo a Dios. No necesariamente tienes que ser pastor. Tú puedes servir a Dios de muchas maneras. El plan de Dios, de todas esas cosas que ha hecho por ti, se está cumpliendo en tu vida. Yo te puedo decir con seguridad, el plan de Dios no empezó un día que Él me empezó a hablar al oído y me despertaba en las noches y me dijo: deja ese trabajo donde ganas muy bien y traes camioneta y traes todo lo que quieres y dedícate aquí. ¿Cómo le vas a hacer? No lo sé. Hasta el día de hoy sigo sin saber cómo, pero Él nos está sosteniendo. Dios es bueno. Dios es bueno. Muchos mueren, nosotros salimos aquí. ¿Sabes algo? El plan de Dios en la vida de mi cuñado todavía no se cumple, pero yo confío. Ayer estaba pensando todas esas veces que el Señor lo ha bendecido tan grandemente. Él es una persona trabajadora, es una persona inteligente, tiene un puesto muy importante, materialmente, económicamente está muy bien. Gloria a Dios por eso, pero no ha conocido la gloria de Dios. Yo quisiera decirle: acuérdate de todas esas bendiciones que tienes. Todo eso que tú tienes ha sido gracias a Dios. Pero confío en que Él un día va a estar aquí también. El otro ya está aquí. Nada más que él ya conocía del Señor, se apartó, pero yo creo que Dios también tiene un propósito. Y si les cuento, o si Él pasara y diera su testimonio, ojalá un día lo haga, sabría de todas las cosas que Dios lo ha librado. ¿Sí o no? Tú puedes pensar: es coincidencia de Dios. Digo, es coincidencia de la vida. Yo diría, es Dios haciendo su voluntad en ti. Es Dios cumpliendo nuestros propósitos, hermano. ¿Te das cuenta qué fácil es poder acercarte a Dios cuando tú le reconoces? Cuando el doctor nos dijo que Ricardo no tenía corazón, y hoy usted lo ve y come como un león. Rimó, ¿verdad? Hasta rimó. No tenía corazón y hoy come como un león. Pero esa es la verdad. El refrigerador le huye, hermanos. Yo también. Aquel día que le fallé a mi esposa, bueno, tantas veces, ¿no? Y ella me perdonó. Y hasta el día de hoy sigue firme. Aquel día que en pleno periférico se me rompió el eje de la llanta delantera, del carro de la parte delantera. Usted sabe que la dirección de un carro está en las llantas de adelante.
El centro trailero, gracias hermana. Sí, ahí por ahí venía saliendo de la curva y se me rompe por la parte de enfrente, iba por la parte de arriba y yo manejo rápido, hermano. Ese entonces manejaba más rápido, porque me acostumbré a manejar hacia el establo en carretera también, y uno va volando y se me rompe el eje. Y mire hermano, venían los carros, iban pasando así, y como en los videojuegos, yo pasando así, se me fue el carro para allá, ya no lo pude controlar, iba así y esquivando los carros solos, y uno dice, qué suerte tuvo hermano. No hermanos, fue la mano de Dios sosteniéndome. Y para colmo, iglesia, cuando me paro, cuando ya se iba frenando el carro, raspé todo el piso, estaba una pipa de combugás. Y justamente me quedé como a 10 centímetros, no le exagero hermano, me bajé y lo vi, y me bajé temblando de pegarle justamente el tanque de gas o de gasolina que traían en la parte de afuera. Y yo dije, Señor, gracias Dios, gracias, gracias. Aún no estaba tan comprometido con mi Dios, pero aún así, Él tuvo a bien controlar el carro. ¿Coincidencia hermano? No. No es coincidencia lo que sucede con David y lo que sucede con Santiago, la recomendación y lo que hace David. No es coincidencia que ellos nos enseñen la oración, hermanos. Algunos dirán, qué buena suerte, pastor. Yo sé que fue mi Dios obrando en cada una de estas situaciones. Y si sabes algo, a su nombre sea toda la gloria. Es por eso que David le dice, mira el Salmo 143:6, ¿sí? Bueno, no lo veas, te lo voy a decir aquí rápido. Dice, a ti levanto mis manos, le dice, en oración. Algo que muchos cristianos no han captado en toda su dimensión, pero que bíblicamente extender tus manos a Dios significa una rendición total a Dios. No me avergüenzo, Señor, de levantar mis manos, y si pudiera levantarlas más, Padre, lo haría más. Levantar las manos al Señor nos habla de una dependencia absoluta de Dios. Tú reconoces que tus recursos, que tus capacidades humanas no son suficientes para enfrentar cada una de las dificultades y situaciones que pueden llegar a tu vida. Y David está llegando al grado de pedirle a Dios en el versículo 7 que llegue pronto, le dice, auxiliarlo, porque se siente completamente abatido. No te apartes de mí, dice, si no moriré. Eso es lo que le dice David. Por eso a ti levanto mis manos, Padre Celestial. Levanta tus manos ahí, hermano, si tú crees en el Señor. Levanta tus manos y dile, Padre Celestial, yo levanto mis manos a ti. Y reconozco todas esas veces que tú has sido bueno conmigo y en mi vida, Padre. Hoy quiero pedirte algo especial. Enséñame a hacer tu voluntad. Esto equivale, enséñame a obedecerte, Dios. Muéstrame, Señor, el camino por el cual debo de andar. Guíame hacia tierras de rectitud, porque quiero ser un hijo, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, gracias. Parece que la desesperación ha invadido a David hasta el punto, hermanos, de llevarlo a salirse de la voluntad de Dios, o a quererse salir de la voluntad de Dios. En el versículo 8 le dice, muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego, porque en ti confío. Pareciera que por un momento la voluntad humana, la voluntad carnal de David, esa de la que hablamos, quiere brotar nuevamente en su vida. Mas él reconoce que Jehová es su Señor y le pide que mejor le muestre cómo es que él debe de andar. Esto quiere decir, ¿cómo es que yo debo de enfrentar esta situación, Señor? Dime cómo la debo de enfrentar. ¿Cómo es que debo de actuar ante esta adversidad? ¿Qué es lo que debo de hacer en situaciones como esta que estoy viviendo? ¿Por qué? Porque en ti confío. Y David ora como diciendo, ya he probado muchos caminos que me han parecido rectos, y he tomado decisiones, pero no te he considerado a ti. Al final las cosas no han salido bien. David no era perfecto, hermano, usted lo sabe. No lo era. ¿Cuántas veces, aún siendo cristianos, nosotros nos encontramos queriendo solucionar las cosas a nuestra manera, dejando de lado a Dios? Queriendo responder de la misma manera que responden las personas que no tienen a Dios. ¿Cuántas veces no has sentido la necesidad de desquitarte o de vengarte de una persona que te ha traicionado, que te ha hecho mal? ¿Sí o no?
te molesta y te da coraje y dices tú, no, la primera que tenga va a ver cómo le va a ir. Pero ¿sabes algo? Esa es la voluntad de un hombre natural y carnal, al cual justamente lo controla su carne. Una voluntad humana. David, consciente de sus debilidades, ¿sabes lo que hace? Se acerca a Dios. Estás consciente de tus debilidades, acércate a Dios. Porque dice la palabra del Señor que Él se perfecciona en medio de la debilidad de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú más débil eres, ¿qué haces? Pues buscas a Dios. Cuando ya no encuentras la salida, ya nadie te quiere prestar dinero, ya nadie te quiere ayudar porque nunca pagas, porque eres bien tranza, bien mentiroso, te acercas a Dios. Señor, yo necesito de ti, ayúdame. Pues Él se perfecciona en medio de la debilidad de los hombres. Y entre más débil es uno, más reconoce a Dios y entonces más busca a Dios. Lo hace a través del medio de gracia que el Señor nos ha regalado. ¿Cuál es ese medio de gracia? La oración. Y llegamos al versículo 10, que fue con el versículo que empezamos, que terminamos pues la administración y dimos comienzo a esta enseñanza. Salmo 143, 10. Y llega ahí y le dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, dice aquí, me guíe a tierras de rectitud. Dice David: porque si tú no me enseñas, porque si tú no me guías, mi carne se va a apoderar nuevamente de mí. Esa es la verdad, hermanos. Decir enséñame y guíame es aceptar que es necesario tener una relación con Dios. ¿Sí o no? Tú puedes ser enseñado si no tienes una relación con un maestro, no, y eso que ya tenemos en internet, pero necesitas a alguien que te enseñe. Y dices: es que yo soy autodidacta y veo los videos, sí, pero hay alguien enseñándote del otro lado cómo tienes que hacer las cosas que quieres aprender. Y aunque tú no lo veas como tal, está siendo un maestro para ti, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Enseñarme y guiarme a hacer la voluntad de Dios requiere exclusivamente de la presencia de Dios en nuestras vidas, de su Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Primero, para que nuestros corazones sean desendurecidos, por decirlo de alguna manera, y podamos aceptar al Señor y podamos retener su enseñanza. Aunque a veces esa enseñanza nos confronte con nuestro pecado y nuestra realidad. ¿Es por qué es tan importante congregarte? Aún así subimos los videos. En algún momento pensé no hacerlo porque esto es muy cómodo, pero digo, bueno, puede haber alguna persona que pueda ser bendecida a través de esta palabra. Y yo espero cuando menos que cuando alguien no viene a la congregación tenga el tiempo, si quiere en su casa, de ver a ver qué hicimos en la congregación, de qué se habló en la congregación, y ponga el video y lo escuche. Pero ¿sabes algo? No siempre sucede así. Enséñame, guíame, porque mi carne se quiere apoderar de mí. Esto es lo que cada uno de nosotros debemos hacer en momentos de incertidumbre, iglesia. Y no solo eso. En todo momento tenemos que acercarnos a Dios en oración, en ruego y en súplica, como lo hacía David. Algo que debe de ser una práctica continua. Una práctica constante en nuestras vidas. Si queremos agradar a Dios, alcanzar de su favor, de su misericordia y su gracia, hermanos, necesitamos acercarnos a Él a través de los medios de gracia que Él nos ha regalado. Y el medio de gracia por excelencia es la oración. Amén. Mira, escucha esto: una actitud humilde reconoce que Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Así que no le podemos engañar, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Dios no le enseña a los soberbios. Dios no le enseña a los autosuficientes que creen que no lo necesitan. Él no les enseña, no en vano. Dice también Santiago que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos acercarnos con humildad, con sencillez, como lo hace David, para pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. No solo a conocerle, hermanos, sino a ser hacedores de ella. Aleluya. Escucha, esto es muy diferente.
a ser hacedores de ella, no nada más conocer cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que partir por ahí, pero tenemos que ser hacedores de ella. ¿Cuántas cosas? Mira, pregúntate esto, ¿cuántas cosas no le has pedido a Dios en oración? Mal o bien, pero le has pedido. ¿Cuántas cosas no? ¿Qué le has pedido? Señor, ayúdame a encontrar un trabajo. Señor, ayúdame a que me suban el sueldo. Señor, a que quiero sanidad. Señor, siempre son muchas cosas. Qué bueno, acercarnos a Él con gratitud, orar a Él por nuestras necesidades. Todo eso es bueno. Pero ¿cuántas cosas no le hemos pedido a Dios? Nunca, te puedo asegurar que la mayoría de nosotros nunca le habíamos pedido a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Te das cuenta? Cómo nuestras oraciones siempre se llenan de nuestras necesidades, pero la mayor necesidad de nosotros es que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad. Es pues obedecer y a sujetarnos a su voluntad, porque entonces, iglesia, nos irá bien. El pastor, no vamos a ser ricos todos. No, hermano, nos va a ir bien. Habrá paz en tu vida. Y aquellos que conocemos la paz, hermanos, definitivamente es algo que sobrepasa nuestro entendimiento humano. Cuando tú estás bien con Dios, te puede faltar el sustento financiero, te puede faltar alimento en tu casa, pero Dios, hermanos, te llena de su gracia, de su favor, y te sostiene y te hace sentir que todo se va a solucionar en tu vida. Eso es lo que sucede, hermanos. ¿Cuántas cosas no le pedimos a Dios? Hoy yo quiero invitarte a una cosa: a pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. ¿Quién mejor que Él? Y necesitamos su Espíritu para que nos guíe a vivir en tierras de rectitud, es decir, en tierras de justicia, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad? ¿La mía? No, la de Dios. Que dice la palabra que es buena, que es agradable y que es perfecta. Nada mejor para el hombre que la voluntad de aquel que nos creó. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, sí, hermano, pero el hombre es el que se sale de su voluntad y corrompe todo lo bueno que Él hace en nosotros. Nosotros somos los que hemos prostituido el evangelio que Cristo nos regaló, inventándonos cosas. Esa es la realidad. La misma iglesia cristiana, por su ambición de tener 1000 personas en la iglesia, de tener locales ostentosos, de traer los mejores carros, unos hasta de tener avión, hermano, ha hecho tantas cosas fuera de la voluntad de Dios. Por eso es importante lo que dice David. Yo no sé si estos han escuchado esta palabra alguna vez o se la brincan, porque dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Será la voluntad de Dios hacer todo ese tipo de cosas, hermano, que hemos visto? No, hermanos. No han leído, no han entendido. No es lo mismo leer que entender cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando tú entiendes, tú eres hacedor de la voluntad de Dios. No basta con oír. La única manera de saber si alguien ha entendido una instrucción que tú le diste, en este caso la voluntad de Dios, es siendo hacedores. ¿Sí o no? ¿De qué? De lo que oíste. Tú saliendo de aquí debes de ser un hacedor, porque tú tienes ya una verdad revelada de parte de Dios a través de su palabra. Señor, enséñame a hacer tu voluntad y yo quiero ser un hacedor de ella. Tú ya no puedes salir de aquí haciendo lo mismo. Algo tiene que cambiar en nosotros al escuchar esta palabra. No solo oidores, sino también ser hacedores. ¿Sabes algo? Las iglesias, y me refiero en general a las iglesias, todas, están tapizadas de personas que oyeron la palabra de Dios, pero nunca hicieron. A la hora de la hora no hicieron nada. Y esto quiere decir que realmente ¿qué? No entendieron el mensaje de Dios. No lo entendieron. No queremos ser de esos, hermanos. Muchos no han entendido, y te lo digo, y a lo mejor mi tono es molesto. Muchos no han entendido que llegar a la casa de Dios es una prioridad. Muchos no han entendido que venir a la iglesia es una prioridad. Pasa cualquier cosa, se les excusa cualquier cosa, y en lugar de estar bendecidos y decir el domingo no vienen a la iglesia, como pasó hoy. Y si te lo digo, no es porque quiero tener que ir a la iglesia. Tú sabes que no es lo que me interesa. Yo espero que lo sepas. Es que me doy cuenta que no hemos entendido la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Llega puntual a la iglesia y seguimos llegando tarde. Más, creo que cada vez llegamos más tarde. No voy a entrar en detalles,
Pero ayer me comentaba mi esposa de una iglesia a la que fue y vio un desorden. Dices tú, llegó avergonzada, una iglesia cristiana, y llegó avergonzada de lo que veía y dice, y nosotros, digo, no estamos tan peor, pero también tenemos cola que nos pisen. Yo no sé si viste el video que subí a las redes, o nada más le dieron like así y lo escucharon, ¿verdad? ¿Alguien que lo haya visto? ¿Que lo haya escuchado? ¿Y qué decía? ¿Cuál era el título? Haz de Dios tu prioridad. Haz de Dios tu prioridad. Es un short, un reel, o no sé cómo les llaman esas cosas. 1 minuto 28 segundos dura. Y ahí te digo, haz de Dios tu prioridad. Y una de las cosas que digo, acomoda tu agenda para que puedas ir a la reunión, para que puedas hacer las cosas de Dios. Tengas que hacerlo, cambia lo que sea necesario para que puedas relacionarte con Dios. Y a veces nos sorprendemos porque no suceden las cosas, porque Dios no oye nuestras oraciones, porque no pasa nada en mi vida. Hermanos, hacer la voluntad de Dios implica todo esto, sujetarnos y someternos a Él. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase o esta palabra que está en la Escritura? Decir, ser hacedores y no solo oidores, ¿sí o no? Predicaciones acerca de esto, Santiago. Ser hacedores y no solo oidores. Y pensamos que ser hacedores, pues no sé qué pienses. Ser hacedores es esto, es llegar temprano. Ser hacedores es servir en la iglesia. Ser hacedores es venir a la reunión. Ser hacedores, ¿o qué? ¿O qué otra cosa sería ser hacedores de la palabra? Predicar el evangelio afuera, compartir el evangelio a los que están a nuestro alrededor, exhortar a los hermanos para, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste hoy? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Tienes una necesidad o qué onda? Sé que hay hermanos, por ejemplo, Janet y Emiliano, ellos fueron a dejar a sus suegros que no vinieron y me avisaron y me dijo, hermano, no voy a poder ir porque vamos a ir a llevar a mis papás a Guadalajara. Gloria a Dios, vayan con Dios, aquí oro por ustedes y que el Señor los guarde. Hermano, yo sé que todos tenemos obligaciones, pero te garantizo que en muchas ocasiones ponemos otras cosas por encima de las cosas de Dios. Ser hacedores, hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿De qué nos sirve esta verdad si no la practicamos? De nada, hermanos. Es por eso que David le dice al Señor, enséñame a ser un hacedor. La razón, le dice, porque tú eres mi Dios. Punto clave. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién? ¿El trabajo? ¿Quién es tu Dios? ¿Tu casa? ¿Quién es tu Dios? Es que esa es la pregunta. Si tú dices que tu Dios es Dios, tú, hermano, mire, no es porque yo soy el pastor. Ayer me decía Ricardo, dijo, ¿cuántas veces has faltado a la iglesia? Me decía, una sola vez desde que empezó la iglesia, que se enfermó 40 grados de temperatura, casi convulsionándome, yo ni cuenta. Sí, una sola vez. ¿Cuántas veces ha faltado el pastor a la iglesia? 3 años casi, hermano. ¿Y qué digo 3 años? Empecé sirviendo en la otra iglesia 6 meses. Ya sé, yo soy el pastor, no puedo faltar. Pero ¿sabes por qué no he faltado? Porque yo soy muy bueno y no quiero. No, ha sido por la misericordia de Dios, hermano, que me he enfermado y me enfermo los lunes y en la semana me atiendo y rápidamente y el Señor ya me tiene listo para el domingo. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que amo llegar a este lugar a compartir la palabra y a verlos a todos ustedes. Esta es mi casa. Ayer también lo publiqué porque había una necesidad en mí, ya quería que fuera hoy y dije, Señor, ya quiero que llegue mañana. Si no te pasa esto, hermano, es porque no tienes una relación con Dios. Tu anhelo debe de ser llegar aquí todos los domingos, por lo menos. Porque tú eres mi Dios, como diciendo, nadie mejor que tú para guiarme. Que tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Hermano, ¿habrá un espíritu que pueda guiarnos hacia lo malo? ¿Habrá espíritu que nos pueda guiar hacia no hacer la voluntad de Dios? Sí, mi hermano. Lo acabamos de ver en la enseñanza pasada. Hay espíritu, hay huestes de maldad que no nos hacen pecar, pero nos presentan tentaciones, que ponen tentaciones delante de nosotros, hermano, y nosotros somos los que por nuestra concupiscencia caemos en el pecado y abrimos puertas, ¿sí?,
a los demonios en nuestras vidas. Pero hay huestes espirituales guiándonos a hacer lo malo. Lo hemos visto representado a veces en las películas. Creo una vez vi una película, no sé, hermana Toñita, no me dejará mentir, usted que le gusta también verlas de Cantinflas, donde sale un diablito y le sale también un angelito, ¿verdad? ¿Y cómo está el angelito? No hagas esto, y el diablito, haz esto, hazlo. Hermano, eso es lo que pasa en la vida real, aunque tú no lo quieras creer. Hay tentaciones delante de ti porque Satanás sabe perfectamente de qué pata cojeamos, que va a poner delante de nosotros. Por eso le dice aquí David a él: mi carne está cediendo ante esta situación que estoy viviendo, que tu buen espíritu me guíe a hacer las cosas buenas, a tierra de rectitud. Y el Espíritu de Dios es el que puede guiarnos a vivir rectamente, es decir, apartados del pecado. Tengamos cuidado, hermanos, con guiarnos por nuestra propia voluntad, por guiarnos por la voluntad de otros, llámese comadre, compadre, mejor amigo. Ya tenga cuidado por ser guiado por esto. Nadie mejor que el Espíritu de Dios para guiarnos. Entonces los creyentes tenemos ese espíritu para ser guiados a la voluntad de Dios, no a la nuestra, sino a la voluntad de Dios. Amén. Pasen los de la alabanza, por favor. Pasen los de la alabanza. Y yo quiero hacer una invitación. Yo quiero hacer una invitación a ustedes, hermanos. Y quiero invitar, y digo invitación porque no es obligación, aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios, no porque yo lo vaya a decidir y la vayan a hacer como por obra de magia, no. Aquellos que quieran decirle a Dios: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Por ahí se empieza, queriendo hacer la voluntad de Dios, a que te pongas en pie. Yo soy el primero en ponerme. Si tú sientes que tienes y que deseas hacer la voluntad de Dios, ponte en pie ahí en tu lugar. Nadie te va a ver mal si no lo haces. No lo hagas por obligación o porque te vas a ver raro, pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios, yo te invito a que te pongas en pie. Y le vamos a pedir al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Y ahí en tu lugar yo quiero invitarte a orar pidiéndole a Dios, de la misma manera que lo hizo David, a que le diga: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Cristo, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Que tu Espíritu nos guíe a tierras de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, Dios, porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu nos guíe a tierras de rectitud. Díselo al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, Padre. Yo no quiero salir igual, Dios. Quiero hacer tu voluntad, pero mi carne se resiste. Muchas veces lucho, Señor, contra mis deseos, Padre, contra mis emociones, mis sentimientos, pero hoy quiero hacer tu voluntad, y para ello necesito de tu presencia en mi vida. Pero yo estoy dispuesto, Señor, a pagar ese precio, Señor. Quita de mí lo que sea necesario, Dios. Transforma lo que hace falta en mi vida, Señor. Cambia lo que aún está fuera de tu voluntad. Dile al Señor: haz tu obra en mí como al barro, moldéame, Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, díselo a Él. Aparta de mí mi pecado, Señor. Cambia mi manera de pensar.
pensar, para que cambie mi manera de vivir. Deja que mi corazón, Señor, renazca en tu presencia. Enséñame a hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Cristo, déjeme aquí, Señor, queriendo obedecer tu voluntad, y voy a ti, Señor, a través de este medio de gracia que es la oración, para decirte, Señor, enséñame, Dios. Si hay alguien que puede enseñarme a vivir justamente y rectamente, eres tú. Si hay alguien, Señor, que puede hacernos ver el privilegio que tenemos de contar contigo, Señor, de que tu presencia, Dios, aunque no la veamos, Señor, visualmente, ahí está en nuestras vidas, ayudándonos en nuestro entrar, en nuestro salir, guardándonos ante cualquier situación que no es coincidencia. Es nuestro Dios el que está guardando de nuestras vidas. Gracias, Dios. Y si tú eres agradecido con el Señor, hermano, si tú no puedes orar, trae a memoria todas esas veces que el Señor te ha librado, que el Señor te ha sostenido. De una manera Él le ha hecho, hermano. Aunque tú no lo puedas ver, la mano de Jehová está sobre tu vida. Porque de no ser así, ya no estaríamos aquí. ¿Cuántas veces merecíamos no estar aquí? ¿Cuántas veces el castigo de Dios era justo viniera sobre nuestras vidas? Pero Él en su misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. ¿Cómo has de descubrirlo? Acercándote a Dios. Acércate a Dios y dile: Señor, muéstrame, Dios. Aunque sabemos que el propósito de Dios es que todos nos arrepintamos y vayamos delante de Él y aceptemos. Hay propósitos específicos en nuestras vidas y Dios quiere cumplirlo en ti. Lo que tú tienes que hacer es creer. Una nueva criatura, Señor, es de mí. Y moldéame, Señor, conforme al barro, Dios, conforme a tu semejanza, Señor. Déjame ver la gloria de tu nombre, Dios. Señor, ayúdame a hacer un compromiso fiel a ti, Señor. Que me duela, Señor, cada vez que pienso no llegar aquí, Señor, a tu presencia, Dios. Pon en mí un sentimiento de justicia, Dios. Que tú has hecho, Señor, todo lo que tú has hecho de amor por mí, te derramaste en la cruz, Señor. Yo pueda valorarlo y decirte: Señor, voy a hacer un compromiso de estar siempre contigo, Dios. Y cuando tú haces ese compromiso, hermano, yo te digo algo: el Señor te guarda, el Señor te sostiene, Él acomoda las cosas que sean necesarias para que tú puedas estar en su presencia. Pero debe de haber